Buenas noches, Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy los saludo desde Medellín, siendo 28 de noviembre del 2024, le tengo la enseñanza número 92, siempre en triunfo. Bueno, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Bueno, hoy hablaremos de Moisés y Josué. Bueno, ¿qué vamos a ver? Tengo 4 punticos. En la introducción veremos A, lo que se usa para identificar a los grupos que se enfrentan. B, una pequeña síntesis del libro de Éxodo. 2, algo de los inicios tanto de Moisés como de Josué, especialmente donde está el uso de la palabra Jehová Nisi. 3, algunos nombres redentores de Jehová. Y 4, el cómo nos lleva a Dios en triunfo y para qué es la libertad que logró Cristo en su obediencia a Dios. Si te gusta este contenido, suscríbete, toca la campana. Bueno, en la introducción, cuando se lucha por la libertad hay guerra. Y cuando los bandos son representados por un campeón, por ejemplo, el rey David, quien va al mando, los otros le siguen y están dispuestos a darla toda. La siguiente historia se encuentra en el libro de Éxodo. Dios dando libertad a su pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud por medio de Moisés al mando y con su ayudante Josué. Hoy en día, cuando hay una batalla, ya sean de dos pueblos queriendo prevalecer uno sobre el otro o en una competencia atlética, se usa una bandera, que son símbolos que sirven para identificar a naciones, grupos de personas, comunidades, tribus o pueblos. En esta porción de las Escrituras veremos a Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Según el diccionario, un estandarte es un tipo de bandera rectangular o cuadrada que representa a una nación, a un jefe de estado o a un cuerpo militar. Bueno, vamos a la síntesis del libro de Éxodo. Así como Génesis es el libro de los comienzos, el libro de Éxodo es el libro de la redención. La liberación de los israelitas oprimidos de Egipto es un tipo de toda la redención. 1 Corintios 10:11. Más adelante vamos allí. La severidad de la esclavitud en Egipto y Faraón exigían, por así decirlo, la preparación del libertador Moisés, entre capítulos 2 y 4. Moisés, un tipo de Cristo, por así decirlo. La lucha con el opresor, lo vemos en el Éxodo, del opresor está entre los capítulos 5 y 10, que culmina con la partida de los hebreos de Egipto, partida o éxodo o salida. Bueno, son redimidos por la sangre del Cordero, capítulos 12 del 1 al 28. Y por el poder de Dios manifestado en el cruce del Mar Rojo, capítulo 13 y 14. Perdón. La experiencia de la redención festejada mediante el cántico triunfal de los redimidos se ve en el capítulo 15. Es seguida por la prueba que tienen que pasar en el desierto. Se ve en el capítulo 15 al 18. Ahí va a estar la porción que vamos a ver esta tarde. En el monte Sinaí, la nación redimida acepta la ley. Eso está entre los capítulos 19 y 31. El no depender de la gracia conduce a la infracción y a la condenación. Capítulos del 32 al 34. Sin embargo, triunfa la gracia de Dios al proporcionársele al pueblo el tabernáculo, el sacerdocio y los sacrificios mediante los cuales el pueblo redimido podía adorar al Redentor y tener comunión con él. ¡Qué bendición! Capítulos del 36 al 40. Bueno, entonces vamos a 1 Corintios 10, 5 al 12. Bueno, ustedes lo leen desde el 1 al 14, pero solo esta porción.
pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso se ve, ¿acuerdan del becerro de oro? Bueno, en Éxodo 32. Del 8 al 10. Ni forniquéis como alguno de ellos fornicaron y cayeron en el día 23,000. Ni forniquéis, ni seáis idólatras. Perdón, ya había leído eso. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Ahí se ve en el versículo 6 y en el versículo 11 está la repetición como ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan más? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahora en el versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. O sea, una figura resaltando lo que Dios quiere que se resalte. Que están escritas para amonestarnos. Ojo a esa palabra. A nosotros a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que, a consecuencia de todo lo anterior, el que piense estar firme, mire que no caiga. Bueno, entonces, hablando de la amonestación, vamos a Colosenses 27b y 28. Cristo en nosotros. ¿Saben las riquezas del misterio? Cristo en nosotros, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto es la palabra maduro. Y es en Cristo Jesús que Dios nos da la victoria. Ahí está la victoria. Esa es nuestra identidad con Cristo. Vemos el grupo que no agrada a Dios, donde hay codicia, idolatría, fornicación, tentar a Dios, hablar mal del hombre de Dios y de Dios. Siempre habrán dos bandos, ¿sí? El creyente y el incrédulo, o el necio y el sabio. Cada uno decide en qué lado estará y se mantendrá, cada uno. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. A fin de que por la paciencia, la constancia, la perseverancia. Bueno, en las últimas enseñanzas hemos estado viendo cómo Abraham, Samuel aprendieron a escuchar a Dios, derribando argumentos y a andar con Él. Lo mismo para nosotros. Dios, por medio de su palabra, nos enseña que perseverando en ella tendremos victoria y consolación. Bueno, ahora daré una pincelada con Moisés y su asistente Josué. Así que siempre en triunfo. Ahí vamos. Bueno, un varón de Dios, Moisés, y su aprendiz Josué. Bueno, por medio de Moisés, Dios rescataría a su pueblo de la esclavitud, ¿cierto? Dios rescató. Pero primero compartiré algo en los inicios de Moisés, para luego hablar de los inicios de su aprendiz Josué. Bueno, cuando Dios llama a Moisés, estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro a través del desierto. Así que para él ya era común cuidar ovejas y andar por el desierto. Bueno, al pastorear se ha de tener en la mano una vara y un báculo, como habla Salmos 23. Porque los animales tienen también voluntad propia y además estos elementos les era útil. Por ejemplo, protección y defensa. Bueno, entonces vamos a Éxodo 3:2, del 4 al 7 y del 12 al 14.
y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés se acerca a ello para ver el por qué no se consume. Versículo 4 al 6. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los extractores, de los tiranos, de los hostigadores. Pues he conocido sus angustias. Versículo 12 al 14. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Esa fue la primera cosa que dijo: yo estaré contigo. Eso es una muy buena razón. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Bueno, en otras palabras, yo soy el que tú necesitas que sea. Y entonces le dan las indicaciones. Así que una nota. Lo primero que Dios le muestra es la razón por la cual Moisés podía ir. Era porque: ve, porque yo estaré contigo. Y lo segundo fue darle su nombre que representa a Dios. Yo soy el que tú necesitas que yo sea. Abro paréntesis pequeñito. En la Biblia hay 10 nombres redentores de Jehová. En el Antiguo Testamento, según fuera la necesidad, el creyente invocaba específicamente a Dios en ese enfoque. Lo vimos uno de ellos en las enseñanzas número 90, oración a Jehová de los ejércitos. Cierro paréntesis. Bueno, entonces, ¿cómo iba a hacer esa salida con Moisés? Del 3, capítulo 3, del 19 al 21 y el capítulo 4, del 1 al 2. Mas yo sé, le dice Dios, que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Ustedes pueden leer el versículo 22. 4 del 1 al 2. Entonces Moisés respondió diciendo: bueno, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no se te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Entonces le da las indicaciones de cómo usarla para que sea una señal de que Dios está con él, ¿sí? La vara es una señal de que Dios está con él. Entonces le muestra la necesidad de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Aunque Moisés tenía varios argumentos para no hacer la comisión de Dios, Dios le sigue mostrando su respaldo para que él viera que sí podía hacerlo exitosamente. Por ejemplo, en el 4:12, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¡Qué bendición! Entonces Moisés le vuelve a poner otro obstáculo porque no tenía facilidad en el habla, y le dice Dios que enviará entonces a su hermano Aarón. Ustedes pueden ver la enseñanza número 87, derribando argumentos y toda altivez para vencer. Eso es lo que tenemos que hacer.
Bueno, en el versículo 15 al 17. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti por señal, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Bueno, eso es una figura de duplicación. ¿Qué quiere decir? Pues está seguro que lo será. Versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Bueno, una nota. Cuando vayamos a hablar la palabra de Dios, ojalá oráramos previamente para que nuestros oídos estén atentos a la voz de Dios y pasemos al pie de la letra lo que Dios tiene para que digamos. Que sus palabras estén en nuestros oídos y en nuestra boca. Bueno, entonces Dios comisiona a Moisés. Ahí vemos palabra de ciencia, palabra de sabiduría. En Éxodo 6, del 2 al 8. Habló todavía Dios a Moisés y dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Como el Dios omnipotente, el Shaddai. Ese es el Dios omnipotente, Dios todopoderoso. En el 2 Corintios 6, del 14 al 18, ustedes pueden ver que Dios no quiere mezclas con incrédulos, porque somos, como iglesia, somos el cuerpo del Dios viviente, ¿sí? Entonces le dice, me aparecía a ellos como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. El nombre Jehová es en el hebreo Elohim, Dios en relación con lo que Dios ha creado. También establecí mi pacto, sigue hablando Dios, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en la cual fueron forasteros, en el cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Versículo 6, ahí hay una figura. Por tanto dirás a los hijos de Israel, por tanto, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré, os rescataré con brazo extendido y con juicios grandes, con gran justicia. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra en la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad. Yo, Jehová. Tan chévere. Entonces le cuenta a Aarón todo lo dicho por Jehová y su comisión, y van a presentarse delante de Faraón con la vara. Y empiezan las señales de parte de Dios. Y por la obstinación de este hombre se inician las plagas, las 10 plagas. Y la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Nada de esas 10 plagas le pasó al grupo del pueblo de Dios. Bueno, por medio de Moisés, Dios trajo liberación al pueblo de Israel, y Josué, hijo de Nun, era su ayudante, uno de sus jóvenes, dice en Números 11:28. Bueno, Josué, su nombre era Oseas, y Moisés se lo cambió por Josué cuando envió a los 12 príncipes o espías a reconocer la tierra prometida. Josué era su ayudante. ¿Qué es ayudante? El mismo que vimos con Samuel. Es charat, es raíz primaria, es atender, es contribuir a, ¿sí? Atender como servicio servil o en oración. Se usa como administrar, criado, ministerio, ministrar, ministro, servidor, servir, sirviente. Así fue desde niño y el joven Samuel, tanto niño como joven en los tiempos de Elí, quien llegó a ser el profeta de Dios, porque hizo al pie de la letra todo lo que Dios le dijo que hiciera.
Qué privilegio y qué obediencia, ¿no? Josué fue quien acompañó a Moisés cuando Dios le instruyó a subir al monte Sinaí por 40 días y 40 noches para entregarle las tablas de la ley. ¡Wow! El carácter de Moisés que Moisés desarrolló le permitió ser el servidor de Dios y además ser un gran ejemplo para todos los que entrarían en la tierra prometida. Cuando Dios llama a Moisés, él se cubre el rostro porque tuvo miedo de mirar a Jehová y además tenía obstáculos en su mente para ir a hacer la misión que Dios le estaba encomendando. Y en un proceso de maduración, que es el que todos necesitamos en nuestra carrera de creyente, en ese proceso de maduración aprendió a ser manso, tanto que la Biblia habla de él como el más manso de toda la tierra. Además tuvo un entrenamiento como el nieto de Faraón. Él tenía entrenamiento por un lado y por el otro. Sin embargo, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11 del 24 al 26. Qué hombre que estaba bien enfocado. Así tenemos que estar nosotros. Hablando del galardón, nosotros también ponemos nuestra mirada en el galardón porque nos es necesaria el perseverar en hacer la voluntad de Dios para obtener la promesa. Pues esa confianza se puede perder, como dice Hebreos 10, 35 al 36. Bueno, esta confianza, esto es confiar en el Dios de los ejércitos, donde Dios es el que dirige. Y cuando Dios es el primero en todo lo demás está en orden, ¿sí? Bueno, ellos acababan de pasar el Mar Rojo al escapar de sus opresores. Dios le da el agua y les envía el maná del cielo e instrucciones para su administración. Pero había un grupo de personas que no las obedecían y entonces llegan las consecuencias para el pueblo. En ambas situaciones hay quejas y murmuraciones contra Dios y contra Moisés. Entonces piden carne. Dios les envía codornices. Bueno, veremos un relato espectacular donde la mano de Dios estaba con su pueblo Israel, dirigido por Moisés con Josué. Dios le habla a Moisés y a Aarón y todo estaba muy atento Josué para hacer lo que tenía que hacer. Así él también estaría obedeciendo a Dios y por ende siendo prosperado por Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio este entrenamiento! No hay cosa más grandiosa en la tierra que ser entrenado por Papá Dios. Bueno, en el capítulo 17 comienzan las instrucciones de Moisés a Josué como líder militar en contra de los amalecitas. Bueno, voy a leer la situación previa a los acontecimientos. Éxodo 17, 1 al 16. Ahí hay figura, ¿no? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin con sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Ese es el énfasis. Y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés, peleas y peleas. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Una nota. ¿Somos parte del problema o somos parte de la solución? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hace Moisés? Lo que haría un hombre o una mujer de Dios. Pregúntale a Dios, bueno, ¿qué hace? Dios mejor que nadie para enseñarle, ¿cierto? Bueno, en el 5, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve.
Ustedes pueden ver en la primera plaga, ahí tocó el río y se convirtió en sangre. Bueno, versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. Eso es lo que está diciendo. Dios le está diciendo que qué hacer, ¿sí? Vas a tomar a los ancianos y la vara. Y dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña y saldrá agua de ellas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Él era aplicadito, él hacía tal cual. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa, no sé, esto es prueba. Y Meriba, esto es rencilla. Bueno, en las necesidades es que se ve que corre por las venas de uno. Bueno, vemos que Dios estaría delante de Moisés. La instrucción fue llevar consigo a los ancianos y la vara para golpear la peña en donde saldría el agua que pedían. Todo lo hizo en presencia de los ancianos. Dios va adelante allanando nuestro camino. Versículo 8, entonces vino Amalek y su pueblo, ¿no? Y peleó mire esto tan delicado. Entonces vino Amalek y su pueblo y peleó contra Israel en Refidim. Aquí hay gente provocando al pueblo de Dios. Ojo, del versículo 9 al 13. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones. Vea, acaban de atacar al pueblo de Israel. Pero ahorita vamos a ver qué más dice la Biblia, porque aquí no lo explica. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, tienen que ser personas muy pilas, ¿sí? Escógenos varones, no mande a cualquiera, personas especiales. Y sale a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado o la colina y la vara de Dios en mi mano. Vea, él no soltaba esa vara. Que en el versículo 10, e hizo Josué como Moisés le dijo. Como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Versículo 11, y sucedía que cuando alzaba su mano, recuerda, él tenía la vara, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. 13. Y Josué deshizo a Amalek. Josué, primera encomienda a él al frente de todo. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Una nota. Para obtener la victoria nos es necesario contar con Dios y con las personas que trabajan con Él. Y para ello hemos de estar atentos a la instrucción. Además, ser fieles paso a paso hasta que se complete el proceso. Así que hay que tener mucha paciencia y perseverancia, ¿no? Moisés aprendió a no solo a escuchar la voz de Dios, sino a ejecutar su instrucción. Aquí otros también lo están aprendiendo como Josué, su ayudante. Ahí también nos podemos encontrar nosotros, como dice Lucas 16:10. Fiel en lo poco, entonces desarrollamos más capacidad. Sigamos del Éxodo 17:14-16. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios no quiere que se le olvide este acontecimiento. Ahora vamos a saber por qué. Además de atacar a un pueblo que por 400 años estuvo en esclavitud, habían hombres que estaban sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, yo no sé cuántos, pero vea toda esta gente que venía de 400 años de esclavitud. Y lo hizo por la retaguardia. Este señor desbarató, cortó de su parte posterior. Eso es lo que es la retaguardia. Fue contra la gente débil, como lo llamaríamos nosotros hoy día. Crímenes de lesa humanidad.
atacando a los ancianos, a los niños, a la gente más vulnerable. Ahí se dice en Deuteronomio 17:18. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor, ningún respeto de Dios. Ojo. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi estandarte, mi bandera, ¿sí? La bandera que de Dios le dio la victoria. Versículo 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vea pues. Bueno, ¿qué es Jehová Nisi? ¿Qué es Jehová Nisi? Es uno de los 10 nombres redentores de Jehová. En el Salmo 23 vemos algunos. Allí vemos la relación de un pastor con sus ovejas. Pastor es Jehová Roi, ese es uno. Este Salmo 23 es una relación, es una metáfora que se compara a una relación de un padre con un hijo. Bueno, tomaré el versículo anterior y posterior, del 4 al 6. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Jehová Chama, siempre presente para bendecir. Qué maravilla de Padre que tenemos nosotros. Jehová Chama. Dice, tu vara y tu callado, ¿sí? Tu defensa sobre mí, me infundirán aliento. Esto es la disciplina que imparte la palabra, ¿cierto? Versículo 5. En el versículo 5 hay 3 figuras, solo hablaré de una. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí está Jehová Nisi. Adereza mesa es preparar, disponer, poner en orden. La figura es como cuando decimos, le gusta la buena mesa. Bueno, esto es abundancia de provisión. Eso es Jehová Nisi. Eso es Dios me cuida, me da la victoria. Pone en orden gran provisión. Todo lo que yo necesite, Dios me lo da. ¡Qué maravilla! En Cristo nos lo ha dado todo. Por eso tenemos que estudiar y volvernos expertos en entender lo que tenemos en Cristo. Es maravilloso. Bueno, Jehová es mi estandarte, mi bandera, me cuida, me da la victoria, pone en orden gran provisión. Unge mi cabeza con aceite, Jehová Mecadisquén, nos santifica. Cuando recibimos el Espíritu Santo, Dios nos santificó. Nos ha puesto aparte con un propósito santo. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia, el bien es gracia. Pura gracia, puros regalos, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios nos dio vida eterna a nosotros, los de esta época de gracia. El renacido tiene vida eterna. Todo se resume en, 2 Corintios 2, 14a. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Yo tengo que renovar mi mente y porque yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. No importa lo que el mundo me diga, no importa lo que el mundo haga. Lo que importa es lo que yo crea. Lo mismo para cada uno de ustedes. Bueno, para entender y escuchar a Dios se requiere de mansedumbre. Esa es la primera clave para andar por el Espíritu. Es una clave a imitar si queremos servir a Dios. Moisés era manso, pero él no nació manso. Él fue aprendiendo a escuchar la voz de Dios y si tenía alguna objeción, iba a Dios y Dios le respondía. Moisés era el más manso que había sobre la tierra. Como dije, eso se ve en Números 12:3. Jesucristo también aprendió a escuchar la voz de Dios. Él tampoco nació siendo manso. Para él también fue un proceso. Hebreos 5:8. La pregunta es, ¿nosotros estamos aprendiendo a ser mansos y humildes? Bueno, pueden escuchar en mi canal Humildad y Mansedumbre, que es la primera parte. Y la segunda
la llamé, si me humillo, Dios me exaltará. Bueno, humildad y mansedumbre no quiere decir que uno haga todo lo que los demás digan, más bien hacer u obedecer lo que Dios dice en su palabra. Así que necesitamos no solo leerla, sino deleitarnos en ella, porque la Biblia es libertad. Bueno, si la leemos, entonces Él puede producir en nosotros, si la leemos y la hacemos, la practicamos, Él puede producir en nosotros, en nuestro corazón, lo que hemos de decir hacer. Bueno, para conocer más de Josué, el sucesor de Moisés, hay un relato en Números 13 y 14, cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, y Dios le dijo a Moisés que enviara a 12 príncipes, un jefe de cada tribu, a reconocer la tierra. Pero a su regreso, 10 hablaron mal. 10 hablaron mal, despreciando la tierra por heredad, desalentando a todo el pueblo. Ustedes lo pueden ver en Números 14, del 26 al 30. Pero, gracias a Dios por ese pero Josué y Caleb fueron los únicos que decidieron ir en pos de Jehová y animaron a todos a tomar la tierra prometida. Por ello solo la tribu de ellos entró con las personas menores de 20 años de las otras tribus. Siempre habrán dos bandos, los insensatos, necios y rebeldes, y que por sus acciones menosprecian la disciplina. Cuando uno ve creyentes que asisten a todas las reuniones y que no tienen nada de disciplina, Dios mío, ¿qué es eso? Que por sus acciones menosprecian la disciplina de Dios y se alejan, entonces se están alejando de las bendiciones de Dios. Una característica de este punto de este grupo es que mantiene quejando, mantiene murmurando, hablando mal de todo. Y por el otro lado, los sabios, los que respetan, los que obedecen a Dios y disfrutan de la tierra prometida, que se ve en el libro de Efesios. Bueno, en mi canal hay una enseñanza. ¿Quieres amar la vida y ver días buenos? Refrene tu lengua del mal. Ahí comparto también del libro de Proverbios algunas consecuencias por hablar mal y algunos beneficios por ser obedientes, sabios, sensatos y agradecidos por la dirección que Dios tiene sobre nosotros. Bueno, yo puedo conocer de memoria la Biblia y llevar tiempo escuchando enseñanzas, pero si no las practico nos estamos engañando. Vea, son palabras y hechos, ¿sí? Por algo era que la iglesia del primer siglo se llama Hechos. Chévere. Santiago 1, 21 al 22 y el 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia de abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso necesitamos estar todos los días haciendo un autoexamen. ¿Hoy hice lo que Dios esperaba que yo hiciera? Buena pregunta. 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sí, Dios le garantiza el éxito. Santiago 2:18, más adelantigo. Pero alguno dirá: tú tienes tu fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, lo anterior lo vemos en Proverbios. De ahí la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. Pues es Él el que nos garantiza la victoria si nos mantenemos renovando la mente a la palabra de Dios. Proverbios 10, 27 al 32. El temor de Jehová, el respeto de Jehová aumentará los días. Josué y Caleb. Mas los años de los impíos serán recortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra.
La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Ojalá sean más las palabras de Dios que las nuestras, ¿cierto? Mas la boca de los impíos hablan perversidades. Bueno, vamos a Filipenses 2, del 12 al 16. Ahí vemos una razón grandiosísima de ser obedientes. Bueno, por tanto, entonces uno va y lee por cuestión de tiempo, ustedes lo pueden hacer, pero uno va al contexto, como lo hizo Jesucristo, para nosotros también hacerlo, ¿cierto? Porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. En mi canal está el todo del hombre, ahí está la explicación de ese orientalismo. Versículo 13, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Vea, Dios no quiere peleas, Dios no quiere que murmuremos. Versículo 15, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Irreprensibles, sin tacha, sencillos, es sin mezcla, y dice sin mancha, literal o figurado, es sin defecto, es inculpable. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, ¿sí? Aferrados de la palabra de Dios. Bueno, en el griego dice, la palabra de vida manteniendo en alto. Mi andar debe demostrar ese andar que Jesucristo tuvo. Difícilmente le puedo llegar a los talones, pero si Dios dice que lo siga y que busque ser perfecto o completo o maduro, pues lo voy a lograr algún día. Lo que importa es que vayamos en esa ruta, ¿cierto? Bueno, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada de Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada, exhalada de Dios, es respirada de Dios, es su mismo aliento, ¿sí? Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Esa palabra instruir es entrenamiento. Qué privilegio, ¿cierto? A fin de que el hombre de Dios, ¿cuál es el propósito de este entrenamiento? De que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos quiere preparados. Dios no quiere que salgamos ahí a la ventolera. Dios quiere que nos dejemos enseñar por Él, porque Dios nos garantiza de antemano la victoria. Bueno, la palabra de Dios manteniendo en alto, eso es nuestra bandera. Así es que Dios nos da la victoria en Cristo. Romanos 15, del 4 al 7. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 5. Y el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo. Dios nos quiere unidos. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos es la palabra, esto es amistad y a la hospitalidad. Nos estamos buscando entre nosotros, estamos queriendo aprender a amar a nuestro hermano en Cristo. Importante. Dice, somos cartas de Cristo, como vemos en 2 Corintios 3. Ahí hace Dios una comparación con lo que Dios hizo con Moisés y lo que hizo con Cristo, donde debemos recordar que nuestra competencia, nuestra suficiencia proviene de Dios y por ello somos ministros competentes de un nuevo pacto. El manifestar el poder de Dios operando las 9 evidencias del Espíritu Santo y andando en amor. Bueno, Gálatas 5:1, hablando de la libertad y la esclavitud.
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sí? Dios nos quiere firmes en esa libertad. Cristo lo hizo todo. Aprovechémoslo. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, como pretexto para andar por los sentidos, cuando puedo andar en un nivel sobrenatural, a nivel espiritual, ¿cierto? Sino servíos por amor los unos a los otros. En mi canal está servidos por amor los unos a los otros. Bellísimo. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Vea, es obedeciendo a Dios y su palabra. Eso es otra enseñanza maravillosa, porque si yo no obedezco a Dios, pues no estoy haciendo nada. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, no que Jesús es Dios? Bueno, la tendencia del mundo es caer en la esclavitud. Pero así como todos los hombres y mujeres escritos en la Biblia se pararon firme y llevaron al pie de la letra el mandamiento de Dios, obedecieron, ¿cierto? Nosotros también lo lograremos si hacemos lo siguiente. Efesios 5, del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos amó y entregó su único hijo, ¿cierto? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero para ello tengo que ir al capítulo 4 y ver todo lo que dice ahí, que tengo que hacer, porque Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nosotros tenemos nuestra humanidad, así que en nuestro proceso de entrenamiento algunas veces nos podemos llegar a caer, pero si nos mantenemos enfocados en el galardón, obtendremos las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus palabras, ¿sí? Pues nuestra carrera como creyentes requiere diligencia y perseverancia, pero ante todo, andar en el amor, manifestando nuestras vidas, porque es el amor el que cubrirá multitud de pecados, porque Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 2 Corintios 2:14. En otras palabras, Dios es nuestra bandera. Por medio de Cristo somos ministros competentes de un nuevo pacto. Por medio de Cristo Dios nos ha dado victoria. Nuestra identidad es con Cristo. Ahora nos toca renovar nuestra mente a la palabra de Dios para entonces vivir esa libertad que tenemos en Cristo. Repasen en mi canal, prosperidad en comunión con Cristo. Todos queremos esa prosperidad, ¿cierto? Bendiciones.